En este espacio podrás encontrar información con sustento científico que rompe paradigmas y promueve una conciencia de salud integral. Conciencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este estreno de El Espacio Conciencia. Yo soy Yasmín González y el día de hoy estoy muy contenta porque nos acompaña para el tema de esta cápsula el ingeniero agroecólogo Israel Castrejón. Bienvenido, Israel. Pues muchas gracias, muy agradecido con la invitación y bueno, pues a la orden. Aquí estamos para compartir un poco sobre esta nueva ciencia de la agroecología, ¿no? Así es. Y bueno, ya escucharon todos los que nos están sintonizando. Hoy vamos a hablar acerca de la agroecología. Pero antes de eso, me gustaría pedirte, Isra, que por favor nos cuentes un poquito de ti para que vayamos teniendo una idea de cómo es esto de la agroecología desde cómo lo ha vivido Isra. Ok, bueno, yo estudié en la Universidad Autónoma Chapingo, en el Estado de México, en el Departamento de Agroecología. Y desde hace aproximadamente unos 12 años me he desenvuelto en distintas áreas como la apicultura, la agroforestería, la agricultura urbana. Últimamente eso es lo que más hemos trabajado. Y también la restauración de matorrales en el norte de México, principalmente el noreste, aunque también hacia Chihuahua y hacia Baja California Sur. He trabajado en diferentes asociaciones civiles, básicamente. Y actualmente, desde el año pasado, formé junto con otros compañeros y amigos mi propia asociación civil y bueno, igual que cualquier asociación nos dedicamos a, en temas de medio ambiente, eso es lo que trabajamos principalmente y bueno, pues siempre buscamos a través de fondos nacionales e internacionales pues generar proyectos para el bienestar tanto social como la restauración y la conservación de ecosistemas y especies en peligro, básicamente. Pues qué bonito contexto nos estás contando y qué interesante también que hayan dado este paso hacia la formación de una asociación civil, como tú ya lo cuentas, con estos temas enfocados pues a la sociedad y a la parte del medio ambiente. Pero ahora sí, Isra, por favor, cuéntanos de qué se trata la agroecología, por favor, para todos los que estamos escuchando aquí. Ok. Bueno, la agroecología, como les mencionaba, es una ciencia, entre comillas, nueva, ¿no? Relativamente nueva. Y es una ciencia del tipo de ciencias que se les conoce como híbridas, es decir, se integra a partir de los conocimientos que existen de otras ciencias, en particular, bueno, biología, especialmente la parte de ecología, agronomía, toda la parte de producción de alimentos, sociología, porque trabajamos o procuramos trabajar en conjunto con las sociedades, desde comunidades rurales hasta urbanas, ¿no? Y por otro lado, la economía y también pues la química, ¿no? Y me podría extender más porque, bueno, se alimenta de muchísimas ciencias, ¿no? Básicamente la agroecología se concibe como una ciencia, pero también al mismo tiempo se considera un movimiento social político. Es decir, no solamente generamos o aplicamos conocimientos científicos, sino nos preocupa modificar la sociedad procurando que haya mayor equidad entre tanto géneros como entre niveles sociales, reducir, por ejemplo, las cadenas de intermediarios para que los productores tengan mejores ingresos, es decir, generar un cambio social también. Y por otro lado, como les decía, es una ciencia, es un movimiento social, y por otro lado es una práctica, es decir, nosotros consideramos
que hay muchísimos campesinos en todo el planeta, y particularmente en América Latina, que practican agroecología desde hace cientos de años. Como un caso particular, el más conocido, y digo, si hay algún agroecólogo aquí y cualquier persona que haya tenido un poquito de interacción con el campo, conocerá lo que es una milpa tradicional mexicana. Y eso es un sitio donde se siembran, una parcela donde se siembran maíz, frijol y calabaza. Estos tres cultivos interactúan dentro de la parcela, y no solo dentro de la parcela, sino la parcela como tal interactúa con los ecosistemas circundantes. A todo este ecosistema en agroecología lo llamamos agroecosistema. Y bueno, como les decía, estos campesinos practican agroecología porque ellos saben, entienden la lógica de por qué usan cada uno de estos cultivos. Es decir, generalmente el cultivo principal es el maíz, pero saben que necesitan la calabaza para que cubra la superficie y reduzca la emergencia de malas hierbas, que en agroecología las llamamos arbences, porque toda hierba tiene algún uso. Entonces la calabaza sombrea el suelo, reduce la emergencia de arbences, y luego eso permite crecer el maíz, y además el frijol puede llegar a usar como sostén el maíz. Y no solo eso, sino que además el maíz en particular es un cultivo que requiere muchos nutrientes, extrae muchos nutrientes del suelo. Y el frijol en particular, y todas las fabáceas o todas las plantas que tienen por fruto una vaina, tienen la característica que en las raíces generan interacciones con otros microorganismos, y eso permite fijar nitrógeno, que es el principal nutriente para las plantas. Entonces, aunque un campesino no podría como explicarlo con estos términos, sí entiende la lógica de por qué cada uno de esos cultivos es importante que esté integrado en su parcela. Y de esa manera nosotros consideramos que los agroecólogos no son solamente un ingeniero, un licenciado o alguien que tuvo una formación, perdón por la redundancia, formal, sino alguien que practica principios de ecología, aún no sabiéndolo explicar con ciertos términos, ¿no? Entonces la agroecología, básicamente como ciencia, es una ciencia que procura diseñar sistemas agroalimentarios que sean igualmente ecológicamente sostenibles, económicamente viables y socialmente justos, ¿ok? Y básicamente pues esa sería como que un marco general de lo que es la agroecología. Me gusta mucho, Isra, cómo lo estás explicando. La verdad es que yo apenas como que tenía como cierto chispazo, decimos, de qué es la agroecología, pero está muy interesante desde esta manera como lo cuentas, de cómo se concibe y cómo no es solamente algo que, como tú le dices, con una profesión formal se pueda realizar, pero sí que puede estar enfocado a estos tres características que tú mencionabas, ¿verdad? Económica, la ecológica y la social, que debe tener estas características. Y también me gustaría, Isra, que nos comentaras un poquito más hasta dónde llega la aplicación de la agroecología, porque ahorita ya nos pusiste un ejemplo de algo a lo mejor sencillo que ya se lleva a la práctica, pero también al principio comentabas que has trabajado en diferentes áreas, campos que te abre la agroecología. Entonces, si pudieras contarnos un poquito más. Claro que sí. Bueno, generalmente existe la idea errónea, por ejemplo, de que solamente se puede aplicar en escalas muy pequeñas. Porque sí, bueno, cuando uno empieza a explicarlo, lo más fácil es tomar una escala pequeña, una milpa, y entonces a veces se malentiende que solo se aplica en escalas pequeñas. En sí, la agroecología integra todas, o desde mi perspectiva y la de muchos
agroecólogos, integra todos los sistemas de agricultura alternativa, no solo la agroecología como tal, lo que nosotros consideramos agroecología, sino la permacultura, algunas prácticas de agricultura orgánica. No toda la agricultura orgánica es considerada dentro de la agroecología. La agricultura urbana y periurbana, es decir, hay muchos sitios todavía donde buena parte de los alimentos se producen en zonas alrededor de núcleos urbanos. Un caso muy particular, por ejemplo, puede ser el de Xochimilco en el Estado de México, ¿no? O sea, están pegaditos o ya inmersos prácticamente en lo que es la Ciudad de México. Y aún así son sitios de cultivo, ¿no? Y en esos sitios, a través de las chinampas, bueno, pues se aplica agroecología. Pero no solo eso, también hay sitios como California, por ejemplo, en Estados Unidos, es un estado donde se aplica agroecología a gran escala. ¿Qué significa agroecología a gran escala? Bueno, pues básicamente que en un área de cultivo tú puedas tener, tú lo puedas diseñar como a través de la interacción de los distintos cultivos que están presentes en la parcela, tú puedes manejar estas interacciones de manera tal que no necesitas usar pesticidas, fertilizantes de síntesis química, etcétera, una serie de insumos que no solo son nocivos, caros, y que cada vez son más escasos y menos eficaces, ¿no? Ahora, en el caso de México, actualmente hay un caso muy conocido en Sinaloa, en la cual Sinaloa es el granero del país, es el estado con las producciones récord de maíz por hectárea, en maíz convencional, es decir, con fertilizantes químicos, etc. Y en Sinaloa hay un grupo de agricultores que decidieron desde hace aproximadamente 15 años trabajar a través de aproximaciones de agroecología, donde producen maíz, donde aprovechan las arbences, estas malas hierbas que se les llama erróneamente, y donde están produciendo el récord de producción anual de maíz en Sinaloa anda por alrededor de 12 toneladas por hectárea. Estos agricultores con prácticas agroecológicas están aumentando esa productividad. No solo eso, sino reduciendo aproximadamente en 30% sus costos. Y además, pues aumentando la sostenibilidad de su parcela. ¿Qué significa esto? Bueno, que no solo ellos van a poder cultivar, sino sus hijos, sus nietos y bisnietos, y va a seguir sin perderse la fertilidad de ese suelo. Cosa que en otros sistemas pues no se puede, ¿no? De igual manera, en Europa hay amplios y muchos casos de aplicación de principios agroecológicos a la agricultura, debido a que, bueno, pues cada vez la gente se vuelve más consciente de, bueno, si yo estoy pagando cierto dinero por un alimento, pues quiero que ese alimento me garantice inocuidad, ¿no? No solamente la sanitaria, es decir, que no me vaya a enfermar del estómago, sino, bueno, que los fertilizantes que se usaron, los insecticidas o elementos que se manejan para el control y manejo de plagas, pues no me vayan a hacer daño. Y entonces, derivado de esto, pues se tiene que modificar los sistemas productivos a nivel mundial. En el caso de México, actualmente, y eso me gustaría abordarlo un poquito más posteriormente, ampliarlo más, pero actualmente acaba de entrar en vigor un decreto para la prohibición de uso de importación y después del uso del glifosato, que es un herbicida, se usa para controlar las malas hierbas. Y eso, bueno, para sustituir el uso del glifosato se va a tener que aplicar agroecología a nivel nacional. Y ahorita, bueno, estamos yo y mucha gente tratando de aportar y apoyar a productores para que entiendan cómo pueden cambiar la lógica, dejar de depender del glifosato y tener
sistemas productivos más sanos, no solo por el ecosistema, sino por la salud propia de los agricultores, que son pues las personas que viven en los campos, ¿no? Entonces, la agroecología va desde pequeñas propiedades, pequeñas parcelas, hasta sistemas bastante grandes que permiten la producción de alimentos para países completos. Bueno, y Razi, con esta explicación, pues ya a mí por lo menos me va quedando más claro de qué se trata y cómo se puede aplicar la agroecología. Y qué interesantes los datos que nos estás proporcionando también de cómo ya aquí en México hay un uso de esta ciencia, como tú lo comentabas al principio, y que se están teniendo buenos resultados y que va enfocado a esta parte y que también es una tendencia. Creo que a nivel global estamos viviendo una tendencia de buscar el bienestar y bueno, si estas herramientas nos permiten buscar o mejorar el bienestar en cuanto a la producción y garantizar que pues van libres de todos estos químicos que los contaminan, como pones el ejemplo del glifosato, pues está genial, ¿no? Y aparte cuidando este aspecto de lo que tiene que ver con que sea sostenible. Y bueno, ahí yo podría agregar un paréntesis porque me parece que de este lado de mi profesión, la biotecnología, pues vamos de la mano también con estos temas de agroecología, en el buscar la disminución de ciertos químicos y pues que todo sea como decimos, más amigable, ¿no? Para nuestro medio ambiente y pues para nosotros. No sé si lo dijo bien nuestro medio ambiente, pero creo que ahí va la idea. Y sí, claro. Hablando de este tema, de lo que es sostenible, Isra, me gustaría que tú nos platicaras cuál es la importancia de este tema a nivel políticas, pues ya comentabas un ejemplo de lo que se aprobó aquí en México, pero a nivel internacional, ¿cómo es que esto tiene relevancia? Porque, bueno, creo que también hay un contexto en el que pues se tiene una agenda, ¿no? La agenda de los objetivos a nivel mundial para la ciencia y en el que contemplan esto de un desarrollo económico pues justo, lo que tiene que ver con el cuidado de la tierra, del medio ambiente. Pero bueno, ¿qué nos puedes comentar acerca de este tema o cómo entra en esas políticas que estamos viendo? Sí, gracias. Bueno, hay que entender que la agroecología pues ya lleva bastantes años desenvolviéndose, desarrollándose y permeando en instituciones educativas y gubernamentales. Y digo, a manera como marco general, internacional, valdría mencionar que en 2014 se realizó el primer simposio sobre agroecología coordinado por la FAO, es decir, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En este primer simposio, lo que se buscó fue reunir expertos de todo el planeta y reunirlos también con tomadores de decisiones de los 5 continentes, básicamente secretarios de Agricultura. Y hubo una serie de mesas de trabajo, de discusión, y el simposio cerró con una mesa de lo que llaman de alto nivel, donde se sentaron a la mesa, vamos a poner los símiles de lo que en México es el secretario de Agricultura, de distintos países de los 5 continentes, para empezar a trabajar y ver cómo establecer ciertas prácticas de la agroecología en cada uno de estos países. ¿Ok? Eso fue en 2014. En 2018 se hace el segundo simposio. Al mismo tiempo se hacen congresos, simposios locales en todo el planeta, principalmente en América Latina. La agroecología, hay que entenderlo, es una propuesta realmente, originalmente de América Latina para el mundo. Entonces, ahorita abordaré un poquito sobre eso, pero a lo que voy a decir que en el segundo simposio en 2018 sobre agroecología, ahora
ya que la idea de la agroecología ya había sido como diseminada, ahora lo que se hizo fue establecer, bueno, pues pautas generales de la FAO para cada uno de los países miembros. Y entonces de ahí se derivó en establecer que la agroecología es la estrategia de FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, para la Alimentación y la Agricultura, para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son estos objetivos que establece la Organización de las Naciones Unidas para tener mejores estándares de vida a nivel general en el planeta. Entonces, FAO establece que va a ser a través de la agroecología que van a lograr estos objetivos, y eso va a derivar en una serie de indicaciones a cada uno de los países miembros. México es un país miembro, y entonces saltamos al escenario de México, ¿no? ¿Qué ha sucedido en México respecto a esto? Bueno, resulta que los dos últimos secretarios de Medio Ambiente son gente que está bastante involucrada en asuntos de agroecología. Son, al menos uno de ellos, Víctor Toledo, es un agroecólogo muy, muy reconocido, y él estableció ciertas estrategias para empezar a migrar hacia esto. Derivado de eso se dio, bueno, varias cosas. Una es que se siguió prohibiendo la importación de maíz transgénico al ser México centro de origen del maíz. Se prohíbe la importación debido a que, bueno, esto puede contaminar las líneas que existen acá en el país, y eso, bueno, tiene un trasfondo en agroecología. Por otro lado, también impulsaron el decreto presidencial para la sustitución gradual del glifosato, que era lo que mencionaba hace rato. Y eso es lo que en México más o menos está haciendo. En la parte de Secretaría en la SADER, en lo que ahora es la SADER, hay gente muy, muy interesante, como Víctor Suárez, por ejemplo, quien ha acompañado durante años a estos agricultores de maíz que yo mencionaba hace ratito en Sinaloa. Él y un grupo de expertos los han ayudado a lograr migrar hacia la agroecología, y ahora ese ejemplo lo están trayendo a SADER para establecerlo como una de las formas en las cuales se va a poder lograr la sustitución gradual del glifosato por otros medios que no representen un riesgo ni ecológico ni de salud para los agricultores. Pero, o sea, todas estas acciones no sucederían si no se hubiera en el ámbito internacional, como lo mencionaba lo de FAO, estas líneas de trabajo en las cuales pues todos los países miembros tienen que abonar con ciertas acciones. Hay países como Brasil, ahorita con Bolsonaro, la verdad es que no sé bien cómo andan las cosas, pero en sexenios anteriores, Brasil también estableció la agroecología como el sistema de producción para el país. Y pues básicamente pues ahí está el Amazonas, ¿no? Entonces es bastante importante que se actúe en ese sentido, ¿no? Y así hay ejemplos alrededor del planeta, pero bueno, es importante mencionar que como decía hace rato, pues la agroecología es una propuesta latinoamericana para el planeta. Se generó en América Latina con el trabajo de muchísima gente de otros países. Entonces, la agroecología pues es una propuesta latinoamericana para el planeta, para cambiar los sistemas de producción agrícola. Y es bastante importante mencionar que México tiene una escuela de agroecología bastante fuerte y bastante establecida. Buena parte de las investigaciones torales de la agroecología se han generado aquí.
y mucha de la gente que actualmente aplica agroecología en otros países, originalmente se vino a capacitar aquí y actualmente se siguen capacitando. Cuando yo estaba en la universidad ahí en Chapingo, siempre teníamos 2, 3 estudiantes de Colombia, de Francia, y de otros países que venían exactamente a aprender qué se estaba haciendo acá, ¿no? Entonces, es curioso que a pesar de que digamos, la agroecología tiene un arraigo bastante fuerte en México, pues no había aplicado realmente a las políticas públicas que se les llama, ¿no? Y bueno, es importante que no dejemos pasar esto y que entendamos que conforme vaya pasando el tiempo, la agroecología se va a volver más parte del lenguaje normal de las personas, así como, bueno, ahora hablamos de la sostenibilidad y el calentamiento global y de, bueno, una serie de términos que quizá hace 25 o 30 años, pues nadie los había escuchado o no estaban, vamos, en el diálogo público, ¿no? Básicamente. No sé si con eso respondo. Sí, claro que sí. Pues yo me quedo con el dato que nos comentas, o sea, nada más y nada menos que la FAO declara la agroecología como esa herramienta para alcanzar esos objetivos que están planteados en las agendas internacionales para el bienestar, para el desarrollo, para la ciencia. Y pues qué importante, qué interesante que México es la cuna de pues de todo este movimiento, de toda esta ciencia, y yo la verdad hasta ahora lo sé, y qué interesante que ahora también se esté llevando a la parte de regulaciones políticas. Y bueno, ya para concluir, Isra, me gustaría que por favor nos regalaras a las personas que están sintonizando esta cápsula tus datos de contacto, cómo te contactan. Por ahí comentabas acerca de una asociación civil, a lo mejor si hay alguien interesado en sumarse o en apoyarles a ustedes, pues si nos puedes regalar ese contacto, por favor. Claro que sí. Bueno, la asociación civil tiene su página web, es mar y sierra salvaje.org, todo pegado, obviamente, con minúsculas. Y bueno, yo en mis redes, pues son personales, pero bueno, también ahí estoy siempre publicando materiales o hago invitaciones a talleres, etc. En Facebook me encuentran como Isra, ISRA, Castrejón, acento en la O, y lo más seguro es que salga ahí de los primeros. Afortunadamente no tengo un nombre tan común. Y en Instagram estoy como Isra Sea, todo pegado. Y ya, bueno, pues ahí, como les digo, siempre estoy publicando algunas cosas, no solo de agroecología, como la parte de producción, sino también me gusta bastante la cocina y generalmente procuro cosas que cosecho, cocinarlas, y ahí subo recetas y fotos y de todo. Y con todo gusto, ya sea en la parte personal o a través de la asociación civil, si a alguien le interesa participar o solicitar algún taller o cosas de ese estilo, podemos realizarlo, platicarlo y ver si podemos llegar a algo, si a alguien le interesan estos temas, ¿verdad? Buenísimo, Isra, pues muchas gracias, la verdad ha sido muy interesante que nos hayas explicado todo este tema de la agroecología, su aplicación, su importancia en las políticas internacionales. Y bueno, este fue el espacio de conciencia. Los invitamos a todos los que nos sintonizaron, que si esto fue de interés, pues que ahí nos regalen un comentario, o igual nos compartan. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego.
Llevando la ciencia a tu vida diaria y promoviendo una conciencia integral de la salud. Escuchaste Conciencia.